Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes ahora que estamos conectados. Vamos a hablar sobre liderar equipos en home office, ¿sí? Nos encontramos con una situación, ¿sí? Donde el 50% de la población mundial está en sus casas, está confinada a sus casas. Esto hace que sea una situación inédita, una crisis inédita que tenemos que abordar a nivel mundial y que nos pone ante una experiencia inesperada, una experiencia que no conocemos, que no tenemos recursos, ¿sí? No solamente los empresarios, líderes, sino también aquellos que gobiernan no tienen experiencia en cómo manejar esto. Les pido, por favor, que algunos tienen el micrófono abierto y se está escuchando a toda la familia. Les pido si pueden silenciarlo. Por favor. A ver, ahí estamos. Bueno, y tuvimos nuestro día D. El día D, jueves 19 de marzo, nos dijeron que teníamos que dejar de trabajar como trabajábamos y teníamos que empezar de nuevo. Teníamos que lograr manejar una empresa desde nuestras casas. Los líderes, empresarios, etcétera, pero también los empleados tenían que enfrentarse a esto. ¿Sí? Les pido, por favor, silenciar el chat, así podemos escuchar bien. Bueno, esto nos cambió totalmente, nos cambió el panorama, nos dio vuelta la cabeza, nos puso ante una situación inédita y tuvimos que enfrentarnos a una nueva empresa. Esto nos llevó a una situación no planificada, ¿no? Esto fue una situación donde nos encontramos de un día para otro que teníamos que operar la empresa de una manera nunca vista, por lo menos para la mayoría de las empresas, tal vez algunos rubros como sistemas y algún tipo de empresa de servicios ya venían trabajando de esta manera, pero la gran mayoría de las empresas no tenían una preparación, no sabían cómo enfrentar esto. Y por otro lado, nos encontramos con que muchas empresas ni siquiera tenían disponible, o sea, disponible en el mercado estaba, pero no estaban preparadas para usar esta tecnología. Con lo cual, el jueves a la noche tuvieron que salir, ¿sí? Seguramente el viernes, a prepararse, a encontrar la forma de conectar a las personas, de entrar a los servidores, etcétera, etcétera. Pero además de lo tecnológico, nos encontramos con que los empleados no tenían la experiencia de trabajar a la distancia. Los empleados estaban acostumbrados a llegar a las 9 de la mañana, trabajar, hacer sus tareas, tener un jefe cercano al cual le podían preguntar, le podían hacer consultas. Y lo mismo le pasa a los líderes, que tenían esta costumbre. Muchos ya tenían algunas dificultades para delegar, ya tenían dificultades para manejar a la gente, y ahora lo tienen que hacer en forma remota, lo tienen que hacer sin verlos, sin tenerlos cerca, sin poder observar cómo están haciendo el trabajo, ¿sí? Y esto ha generado un cambio enorme y una necesidad de poder lograr manejar esto en la empresa. Bien, esto nos genera un desafío importantísimo que tiene que ver con que nos encontramos ante una situación donde tenemos que desaprender lo que sabíamos, o sea, la forma de gestionar una empresa, eso que durante muchos años como líderes habíamos hecho, como empleados habíamos hecho, la forma de trabajar, de manejar una empresa, de organizar nuestro trabajo, de relacionarnos con personas de otros sectores, etc. Esto lo tenemos que volver a aprender. Tenemos que dejar de lado esa forma y aprender una nueva. Tenemos que reinventarnos, ¿sí? Y reinventarnos implica hacerlo manteniendo todo este proceso, hay que hacerlo manteniéndonos operativo la empresa. No es que paramos la empresa y pensamos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a reinventarnos? No, sino que mientras tanto
lo que estamos haciendo es organizando el trabajo, viendo qué hace falta, cómo resolvemos la situación financiera, que hoy muchos de ustedes puede ser que no tengan la empresa parada porque tienen cerrado su local o su oficina y no puedan vender. En el medio de toda esta preocupación, o si pueden vender, cómo distribuyen, con las limitaciones que hay, cómo hacen para vender de una manera distinta. Todo esto tiene que ocurrir al mismo tiempo que estamos desaprendiendo, que estamos reinventándonos, y además tenemos que diseñar un nuevo futuro, porque tenemos que estar definiendo y viendo cómo va a ser nuestro futuro, cómo vamos a operar, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a crear una nueva empresa, ¿sí? Que la estamos creando en este momento en el medio de todo esto, ¿sí? Este yo creo que es uno de los desafíos más importantes que tenemos hoy, ¿sí? Este de desaprender, de reinventarnos y de crear un nuevo futuro. Y todo esto mientras estamos manteniendo empresas que en muchos casos están pasando y van a pasar por una situación muy difícil en términos económicos y de negocios. Víctor Frankl, un psicólogo que atravesó los campos de concentración nazis, hizo un libro muy interesante que habla de estas experiencias que él recogió y nos dice esta frase, ¿no? Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y hoy nos encontramos esta frase totalmente vigente, no podemos cambiar la situación, no podemos abrir la puerta de nuestros negocios, no podemos juntarnos con nuestros empleados, tenemos que hacerlo a la distancia. Toda esta situación no la podemos cambiar y esto nos invita a retarnos a nosotros mismos, a cambiar nosotros, reinventarnos. Para esto lo primero que tenemos que tener es, se requiere una actitud de los líderes positiva. Estamos ante una situación realmente muy compleja y el líder tiene que ponerse en un lugar donde pueda mostrar el rumbo y transmitir una visión positiva a sus seguidores. ¿Por qué esto? Porque indudablemente los líderes de un equipo, los líderes empresariales, están sumamente preocupados, como dijimos antes, no saben cómo salir de esta situación, están buscando, ¿no? Como lo está haciendo el gobierno nuestro y los gobiernos de todo el mundo, y los empresarios de todo el mundo, están buscando soluciones a esta crisis, que es inédita, pero tenemos que, hacia la gente, hacia el equipo, transmitir un rumbo, el que tengamos, ¿sí? Con las inseguridades y con las, con las preocupaciones que tengamos, pero que tengan claro hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Que transmitan tranquilidad, ¿sí? Esto no quita que internamente estén preocupados y no sepan realmente qué hacer, pero hay que transmitir tranquilidad. No mentir, pero sí transmitir tranquilidad. Ir explicando paso a paso lo que estamos haciendo. Y esto paso a paso a veces de un día a otro cambia, pero que la gente vea que se está trabajando hacia un rumbo fijo. Otro tema importante, si esto si se extiende la cuarentena, se va a sentir mucho más, es el tema de la preocupación, de la angustia que viven empleados, empresarios, clientes, proveedores. Entonces es un momento para fortalecer los vínculos, para atender a los vínculos, para estar cerca de la gente, para acompañarla. Sobre todo aquellos que tienen un equipo, es muy importante que puedan hacer esto, que puedan estar cercanos, porque no es solamente operar, sino operar en una situación de extrema dificultad, ¿sí? Porque muchos de nuestros empleados están trabajando, ¿sí? Con hijos que tienen que hacer los deberes, que tienen que enseñarles porque la maestra no está, tienen chicos chiquitos que corretean por la casa, tienen que atender, cocinar para 4 por ahí, cosa que antes hacían un pedido y le traían la comida hecha a la oficina. Bueno, todo esto, y además el líder nos está pidiendo que cumplamos con las tareas. Entonces hay que acompañar mucho a la gente en este momento, ¿sí?
Otra cosa importante es que es un momento fundamental para aprovechar, ¿sí? A veces cuando hablo con nuestros clientes, eh, algo que les digo y que me parece importante es un momento único para aprovechar, para mejorar todos esos procesos que muchas veces decimos, uy, tenemos que trabajar en esto, uy, no tenemos tiempo. Bueno, ahora muchas veces tenemos gente que está disponible, que no está pudiendo trabajar a full como cuando estamos en la empresa, pero es un buen momento para mejorar procesos, para trabajar en la mejora de procesos. No podemos quedarnos quietos, tenemos que estar preparados para cuando esto pase. Y lo mejor que nos puede pasar es prepararnos, fortalecer vínculos para que cuando esto se solucione, se mejore, nosotros salir primeros en nuestro mercado, estar en la pole position, estar en la mejor posición para salir al mercado y a ganar el mercado. Y otro de los temas importantes que yo creo que tienen que desarrollar los líderes y tener una actitud positiva en este sentido, es fomentar la creatividad, es trabajar con sus equipos, no trabajar el líder, los líderes ya sea de un área o empresariales, cuando me refiero a los líderes, en pensar que ellos solos pueden reinventar la empresa. Cada uno de sus empleados puede hacer un aporte sumamente valioso. Entonces, es un momento para hacer call, como estamos haciendo hoy, y pedirle a la gente sus opiniones, sus pareceres, cómo reinventamos la empresa. Lo tenemos que hacer juntos, porque uno solo no va a encontrar la salida, vamos a tener que encontrarla colaborativamente, entre todos. Me parece que también es un momento para pensar esto, nuevas estrategias, nuevos productos, cómo los productos que tenemos reinventamos la forma de ofrecerlos, de venderlos, ¿sí? de trasladarlos. Bueno, la gente que está en el día a día y más cercana al cliente es la que mejores ideas puede tener. ¿Sí? Así que esto se los recomiendo mucho, mucho. Otra de las cosas importantes, ahora voy a tratar de darle algunas pautas como para liderar a la distancia. En primer lugar, hay que establecer pautas claras. ¿Sí? Cuando uno tiene al empleado cerca, esto también hay que hacerlo, pero siempre hay mucha más posibilidad de control, de acercar, etcétera. De controlar, de estar al lado, de ver un desvío y corregir. En cambio, a la distancia esto no ocurre. Con lo cual, un líder para liderar a su equipo tiene que establecer pautas claras, ¿sí? Y prioridades. Tiene que ser muy preciso en esto, ¿sí? Por eso tiene que estar por lo menos una vez al día, tener una breve reunión, un breve contacto con su equipo para establecer claramente las prioridades del día, los objetivos, qué tiene que hacer cada uno y después, al finalizar el día, controlar. ¿Sí? Tiene que también, digamos, hacer docencia con los empleados. Nosotros después, si quieren, déjenme por el chat los mails y les mando, tenemos una guía para los empleados. ¿Por qué? Porque el empleado también, como decíamos, está en un proceso de aprendizaje y los líderes tenemos que enseñarles a trabajar en forma remota, ¿sí? Esto quiere decir que tienen que entender nuestros empleados que están trabajando de 9 a 18 en su casa, que tienen que tener disponibilidad para que los llamemos por teléfono, para que le mandemos un mail, un WhatsApp, o sea, que no pueden estar durmiendo la siesta o viendo la última serie. Parece una tontería, pero es importante que esto quede bien claro, ¿sí? Como dijimos antes, hacer un seguimiento muy estricto de cómo va avanzando la tarea, ¿sí? Es muy importante, nosotros estamos implementando en varias empresas un modelo, por ejemplo, de memo, que es para evaluar la productividad de los empleados, donde le pedimos, le damos un par de ítems, donde lo que le pedimos es que hagan una breve síntesis de las tareas que tienen que hacer. Por ejemplo, estamos implementando en una empresa en el área de ventas, entonces tienen 4 ítems que mencionar.
Uno es, por ejemplo, prospectos que hemos contactado. Entonces, ahí tienen que anotar, contacté a tal lugar, me dijeron que no les interesa, contacté a tal otro lugar, tal cosa. Prospectos, clientes que contactamos, y ahí anotar los clientes que contactaron. Y esto, al fin del día, se lo mandan a su jefe, y el jefe puede saber en qué están, cómo están, qué dificultades tuvieron, y hacer un seguimiento estricto de los avances. Por eso hay que establecer metodologías o herramientas que tal vez cuando nosotros tenemos a nuestro equipo de venta, a nuestro equipo de facturación, digamos, el que sea, lo que vemos, nosotros observamos a la gente haciendo llamados, lo vemos controlando un listado, haciendo una factura, no necesitamos por ahí estas herramientas, pero la instancia es fundamental para lograr una productividad del mismo tipo que logramos en la oficina. Y otro tema importante es esto que les decía de las reuniones y dar feedback, no solamente al grupo, sino en forma individual. ¿Sí? Esto es importante también para hacer. Les pido que estén atentos que hay alguno que está con el micrófono abierto y está entorpeciendo un poquito la comunicación. Otro tema importante es el de la comunicación. ¿Sí? No es lo mismo mandarnos chat, que además lo que generan son muchas situaciones de una familia acompañándonos, me parece. A ver. Decía que el contacto visual es muy importante. No es lo mismo poder estar en contacto con una persona vía chat o vía mail. Se pierde mucha información y genera muchos malos entendidos. Esto ya lo sabemos, lo hemos experimentado cuando nos mandan un chat o un mail o mandamos y no está realmente, lo interpretamos mal o lo interpretan mal. Entonces es importante esto. Y además hay otra cosa, el contacto visual lo que nos permite es vernos la cara, ¿sí? Ese contacto que tenemos en el día a día con nuestros compañeros de trabajo, y los saludamos, y los vemos, y vemos si están bien o no, también es importante, nos acerca, nos hace sentir parte de ese equipo. Otra de las cosas es evaluar las características de los empleados y su capacidad de autogestión. Acá es importante que cada uno de ustedes, como líderes, pueda evaluar esto. No todos tienen la misma capacidad de autogestión. Una cosa es cuando están encuadrados en el marco de la oficina y ya con todo ese marco, pero cuando están en su casa y en todas las situaciones que se pueden dar y que muchos de ustedes están viviendo en sus casas, a algunos les puede costar la disciplina de despertarse a la hora que tienen que despertarse, de no pasarse 2 horas almorzando, de hacer seguimiento, de no dispersarse. Entonces, sobre esos empleados tendrán que tener un mayor contacto y mayor atención. Y por supuesto, sobre ellos trabajar más sobre cómo organizarlos y cómo llevar adelante sus tareas. Y finalmente, como habíamos dicho, el tema de hacer reuniones virtuales y poder evaluar las situaciones que se presenten, ¿sí? Estar al tanto, verse las caras, aunque sea una vez por semana, hacer una reunión de equipo, como esto también debería hacerse directamente en el ámbito de la empresa oficina, pero en lo virtual es mucho más importante, verse la cara, ver cómo están, etc. Finalmente, otro de los temas importantes es el de la contención y el clima laboral, ¿sí? El aislamiento genera, como decíamos antes, situaciones muy difíciles. Hay personas que están hace 3 semanas solos en su casa. Hay personas que están hace 3 semanas con toda una familia. Bueno, esto genera muchas situaciones de tensiones, de angustia. Todos seguramente hemos pasado por todas estas emociones. Y lamento decirle a los líderes, pero una de las tareas que tenemos que hacer los líderes es contener al equipo. Un equipo tiene que estar bien, y el líder es el que necesita, así como un equipo deportivo, el director técnico es el que tiene que
generar el clima para que la gente cuando salga a la cancha dé lo mejor de sí. Bueno, lo mismo tiene que hacer el líder en esta situación, ¿sí? Estar cerca de su gente, ¿sí? Tratar de estar atento a su situación personal, ¿sí? Y ver cómo está el equipo emocionalmente. Estar muy atento a eso, creo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Bueno, ¿qué nos pasa el día después? Esto es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, en la urgencia. Pero ¿cómo va a ser el día después? Ya las empresas no van a ser lo que son, ¿sí? Este virus nos llevó al 2030, aceleró la forma de trabajar y nos transportó, fue como un teletransportador que nos llevó a la forma de trabajar del futuro. Pasamos a esta situación, ¿sí? Esto nos invita a pensar cómo vamos a trabajar en el futuro. O sea, nos llevó a una situación que no estaba prevista y que, bueno, realmente tenemos que ver cómo se lleva adelante. Esto nos va a llevar a nuevas tecnologías, a una verdadera transformación digital, que hasta ahora muchas empresas recién están empezando a hablar de esto, y sin duda a un trabajo mucho más colaborativo. Y dentro de algunos meses, cuando podamos estar otra vez sentados, ojalá, en nuestras oficinas, trabajando como trabajábamos en esos mismos espacios, el espacio será el mismo, pero la empresa se habrá transformado. Mientras tanto, tenemos que llevar adelante la empresa, mantenerla operativa y ver de qué manera la podemos liderar a las personas en esta situación nueva que nos ha tocado vivir. Para terminar, les quiero leer esta frase de Eric Hoffer, ¿no? En tiempos de cambio, quienes estén dispuestos a aprender heredarán la tierra, mientras que los que crean que todo lo saben se encontrarán perfectamente equipados para enfrentarse a un mundo que ya dejó de existir. El mundo y las empresas que conocíamos, el mundo totalmente, la economía mundial, el mundo ya no existe más. Lo que hace un mes existía no existe más. Las empresas no existen más. En unos meses nos vamos a enfrentar a empresas nuevas y a un mundo nuevo, que todavía no sabemos cuál va a ser. Así que esto es el aporte que quería compartir con ustedes. Me gustaría, si tienen alguna pregunta, con gusto tenemos unos minutos para poder responderlas. Quedo a disposición entonces de las preguntas que quieran hacer.